Tengan ustedes muy buenas noches. Vamos a empezar pues con lo que vendría a ser pues el tema del día de hoy. Hoy día nos vamos a estar abordando a lo que vendría a ser pues el tema de fisioanatomía reproductiva femenina. Si bien es cierto, es un tema que la gran mayoría desde los años, es más, desde el colegio nos hacen hincapié, desde de la vida preuniversitaria y ya dentro en la facultad, pues nos hacen justamente pues un hincapié bastante en estos temas porque si bien es cierto, al menos aquí en Perú, es uno de los temas pues que más preguntan, ¿no? Por ejemplo, en el ENAM, en el residentado es uno de los temas que al menos toda esta área es una de las ramas que más suelen, ¿no?, estar dentro del ranking en las preguntas de las más pedidas, por así decirlo, coloquialmente hablando. Entonces voy a pasar a compartir pues lo que vendría a ser las diapositivas. El día de hoy voy a utilizar la misma esencia que utiliza Villamedi, que es algo que se caracteriza pues, que es con respecto a una tableta digital, para poderlo hacer de una manera pues con la esencia característica pues, que hace la academia. Ustedes han podido ver al doctor Manolo, quien es pues que utiliza también esta metodología en muchas de sus ponencias, en muchos de sus trabajos, y me gustó mucho también la idea y quise hacer lo mismo para poder pues de una u otra manera facilitar el aprendizaje. ¿Está bien? El día de hoy nos tocaría hablar de lo que vendría a ser pues la fisioanatomía femenina. Voy a tratar de ser lo más sucinto, lo más resumido posible, porque si bien es cierto, fisiología es larga, anatomía también es larga, pues tenemos para mucho tiempo, ¿no? Pero en realidad, pues como es un simposio, vamos a tratar de hablar del tema del día de hoy, pues que vendría a ser el sistema ¿no?, anatómico y fisiológico femenino. Me presento ante todos ustedes, mi nombre es Antonio Cabrera, Cirlopú. Manejo las cuentas de Instagram, de Face y YouTube. En el caso de Instagram como Antonio-Cabreras y en el caso pues de Face y YouTube como Cabrera Ilustraciones. Soy una persona que le apasiona, le gusta bastante el dibujo y pues trato de plasmar lo mucho, lo poco que sé en ese talento y lo vierto justamente pues a las redes sociales, ¿no?, a las plataformas. Y pues no se olviden de seguirme en estas redes sociales para poder tener mucho más contenido médico de manera ilustrativa. Muy bien, típico resumen o típica definición, perdón, que se le da a esta parte de un sistema, porque vamos a hablar prácticamente del sistema reproductivo femenino en la parte anatómica y fisiológica. Debemos saber que todos los sistemas o todos los aparatos, en realidad pues sistemas, tienen componentes, ¿no? Entonces, este sistema reproductor tampoco es la excepción. En el caso de lo que vendría a ser el principal componente de la anatomía reproductiva femenina, tendríamos por ahí a los genitales externos, también conocidos como la vulva. Entonces, estos genitales externos están constituidos principalmente por lo que vendría a ser pues el clítoris. Tendríamos también acá a los labios mayores, tendríamos a los labios menores, tendríamos a la región o a la zona vestibular, tendríamos a lo que vendría a ser el himen y también pues lo que estaría formando el tercio de ¿quién? El tercio externo o el tercio inferior de la vagina, ¿no? El tercio inferior de la vagina, de lo que vendría a ser el introito vaginal, la entrada a la vagina. Entonces vamos a darnos cuenta pues que en esta imagen tenemos lo que vendría a ser pues los componentes esenciales, ¿no? También estaría por aquí el famosísimo monte de Venus, ¿no?, en honor a una diosa de mitología griega, es por eso que se le pone ese nombre. Muy bien, entonces eso era lo que vendría a ser pues, o lo que viene a formar parte de lo que vendría a ser los genitales externos, o también conocidos como la vulva. ¿Qué más? Acá tenemos ya de una manera más particular, de una manera más seccionada, lo que vendría a ser pues los genitales externos. Por la parte superior, no sé si se logra ver, creo que sí, tendríamos pues lo que vendría a ser el clítoris, conjuntamente con el capuchón del clítoris.
Tendríamos por aquí también lo que vendría a ser los labios mayores, en esta zona de aquí. Tendríamos los labios menores, tendríamos el introito a la vagina, ¿no? El introito vaginal, el meato urinario, que es justamente pues la desembocadura de la última porción de la uretra, que es donde se excreta hacia el exterior lo que vendría a ser la orina. Y toda de la zona de los labios menores hacia adentro tendríamos pues lo que vendría a ser los, o el famoso vestíbulo, ¿no? La región vestibular, que en realidad pues está acompañada con unas glándulas que son esenciales para la lubricación del acto coital o del acto copulativo. Tenemos aquí a las glándulas de Skene o de Skene y las glándulas de Bartolin. Son muy importantes pues justamente en el acto copulativo. Muchas veces estas glándulas también van a sufrir patologías y en las cuales pues más adelante mis compañeros de toda esta semana en las ponencias van a estar hablándole también acerca de algunas patologías, algunas pepas en las cuales pues ustedes van a ir conociendo poco a poco. Por eso es que es importante, es esencial que ustedes de una u otra manera tengan esta constancia de unirse al grupo, ¿no? De unirse a las transmisiones. Listo. ¿Qué más? Tenemos por acá también los genitales internos. Los genitales internos están formados prácticamente pues por los 2/3, ¿no? De lo que vendría a ser la vagina, o los 2/3 superiores de la vagina. Está formado también por lo que vendría a ser el útero. Estaría también formado por acá por lo que vendría a ser los oviductos, o también conocido como tubas uterinas, o también conocidas como las trompas de falopio. ¿Está bien? Ahí tenemos a lo que vendría a ser los 2/3 o la zona interna de la vagina, el útero, los oviductos, y el órgano que es homólogo al testículo en el caso de los varones es el ovario. El ovario también es importante porque es un órgano esencial para el aparato reproductor femenino, ya que este va a estar, en pocas palabras, siendo responsables de la liberación de ciertas hormonas que vamos a ver más adelante, como las progesteronas y los estrógenos. ¿Está bien? Entonces, aquí tendríamos, o bueno, por acá está la parte esencial, ¿no? La parte importante. Entonces, acá tendríamos a los ovarios, tendríamos a las tubas uterinas o a las trompas de falopio, que en realidad pues en la parte baja tendríamos a lo que vendría a ser las fimbrias, donde la única función que tiene funcionalmente son la captación del ovocito secundario a la hora pues que el óvulo lo expulsa, ¿no? A esto se le conoce como la ovulación, ya lo vamos a ver en un momento. Luego tenemos por acá lo que vendría a ser el útero. Es uno de los órganos que más nos llama la atención, en este caso el aparato reproductor femenino. Tenemos por acá lo que vendría a ser pues la vagina propiamente. Y por acá estaría el cuello o cervix, ¿no? de la vagina, que en realidad vamos a ver un tema muy importante con Cristel, que es justamente cáncer de cervix, ¿no? Entonces vamos a ver pues que la semana va a estar muy interesante con los temas que justamente pues tienden a venir en los exámenes. Muy bien, entonces aquí tendríamos lo que vendría a ser los componentes, ¿no? Los genitales externos, o vulva, y los genitales internos propiamente. Muy bien. En esta parte de aquí, en esta parte de acá tendríamos pues lo que vendría a ser ya propiamente de manera más anatómica, por así decirlo, ya que la ilustración anterior era un poco más digital, no era un poco más digitalizado. Y acá tendríamos a manera pues anatómica, ya tendríamos una disección que es justamente sacado del libro del Frank Netter. Y pues aquellos que ustedes, bueno, todos aquellos que ya han podido gozar de esta literatura, de este libro, es un clásico, ¿no? Es un atlas muy hermoso, muy chévere para poder estudiarlo y que menos pues sacar imágenes de de este libro tan bueno. Entonces, por acá tendríamos pues ya los órganos de una manera más anatómica y más realista posible para poder pues estudiar a lo que vendría a ser los genitales internos. Muy bien, entonces empezamos por aquí con lo que vendría a ser pues los genitales externos, ¿no? O también conocidas como la vulva. La vulva, deben recordar que se va a estar localizando en una zona conocida como el perineo anterior.
Hay que recordar ese dato muy importante. Ella se encuentra, se localiza, localizada en el periné anterior. Claro, ¿no? Si hay un periné anterior, también tenemos un periné posterior. Entonces, acá tendríamos de una manera más didáctica, ¿no? De una manera más didáctica estamos distendiendo a lo que vendría a ser pues los genitales externos de una manera más didáctica, ¿no? De una manera más académica se presentan con estos fines. Muy bien. Entonces, ya sabemos que estos están conformados por el monte de Venus. Vamos a ponerlo de nuevo. El monte de Venus. Tenemos por acá lo que vendría a ser pues los labios mayores. Tendríamos por acá lo que vendría a ser los labios menores. Tendríamos por acá, a ver quién más, a la comisura anterior. Ahorita vamos a ir mencionando un poquito de ellas. Tenemos la comisura anterior. Tendríamos la comisura posterior. O también conocida como la horquilla. Acuérdense de este nombre. La horquilla. Y tenemos la hendidura vulvar. La hendidura vulvar. Listo. Bien, debemos recordar, chicos, que el monte de Venus, por acá, el monte de Venus es ese que está señalando la flecha. El monte de Venus viene a ser una elevación que encontramos aquí de tejido adiposo, que está recubierto por piel. Obviamente, si hay piel, hay folículos pilosos, y si hay folículos pilosos, va a haber vellosidad. Entonces, acá tenemos, ¿no?, de una manera más anatómica el vello pubiano, el vello del pubis, que es muy grueso, justamente tiene una consistencia muy gruesa, porque esto en realidad ayuda a amortiguar a la sínfisis pubiana durante el acto copulativo, el acto sexual. Y además que el vello pubiano también tiene una función muy característica, que es también evitar ciertas lesiones a la piel, ¿no?, en este acto copulativo, ya que pues si éstas se lograsen de una u otra manera retirarlos, habría de una u otra manera, pues, alteraciones a la capa superficial de la piel y estaríamos hablando ya no de una homeostasis, no estaríamos yendo en contra de esto. Muy bien, tenemos también los labios mayores, estos que están acá. Si se dan cuenta, son hiperpigmentados, son más negruzcos. En la parte anterior, a ver, vamos a ver si es que se logra ver, en la parte externa, ¿no?, en la parte lateral, es un poco más gruesa, es más hiperpigmentada. Y en la zona interna como que es más lacia, no encontramos muchos folículos pilosos, por lo tanto no hay en realidad pues mucho vello pubiano. Es que lo que pasa que los labios mayores en la zona externa es piel, ¿no? Es tal cual. Entonces ya te dije, si es piel en realidad, va a haber vello, ¿no? Va a haber folículos pilosos. Y la parte externa, que es esta de acá, que es la que estoy repintando otra vez, es la parte mucosa. Como es mucosa, en realidad no tiene folículos pilosos y por ende no hay vello pubiano. ¿Está bien? Entonces debe recordar pues que los labios mayores son dos repliegues de piel que están pues justamente agregados aquí al tejido adiposo. Y además que también hay glándulas sebáceas, o sea que son glándulas productoras de grasa. Y están en su mayoría, como ya lo acabo de mencionar, recubiertas por este vello pubiano. En el caso del varón, esto tiene una homología. Los labios mayores, a manera de dato, los labios mayores son homólogos ¿a quién? ¿Te acuerdas? Son homólogos al escroto en el caso del varón. Hay una homología, hay una homología embrionaria allí. Muy bien. Tenemos ahora lo que vendría a ser pues los labios menores. Esos son los que están aquí, ¿no?, de la zona más interna. Tendríamos a lo que vendría a ser los labios menores. Y los labios menores son dos pliegues también cutáneos, son mucho más pequeños, no son gruesos, son más delgados que los labios mayores. Y nos damos cuenta que ya no son hiperpigmentados, no son más rosáceos. Y además, como es también mucosa, no hay folículos pilosos, no hay pilosidad, no hay vellos. Y de una u otra manera, pues, esa es una de las características más importantes que tiene lo que vendría a ser, pues, los labios menores. Muy bien. Luego tenemos la comisura anterior. A ver, voy a ponerlo de otro color para que se pueda ver mejor.
Esto de aquí viene a ser la comisura anterior, todo esto de acá, y la comisura posterior viene a ser esto de aquí. ¿Me dejo entender? Entonces, la comisura anterior es donde están llegando los repliegues de los labios menores y van a formar el capuchón del clítoris. El clítoris es uno de los órganos más importantes que tiene pues justamente los genitales externos o la vulva. Y lo que pasa aquí es que en realidad en la horquilla, en esto lo que vendría a ser pues la comisura posterior, más adelante vamos a darnos con la sorpresa, bueno, no con la sorpresa, sino que es un procedimiento quirúrgico que cerca de esto se va a estar realizando pues la famosa episiotomía, ¿no? Entonces para eso necesitamos saber por qué se hace cerca de esta zona de la comisura posterior o también conocida como la horquilla. Y luego tendríamos lo que vendría a ser la hendidura vulvar, ¿no? Que es esta la que está separando justamente a los labios mayores de los labios menores para entrar a lo que vendría a ser pues lo que vendría a ser el vestíbulo, ¿no? La región propiamente vestibular. Entonces he tratado de plasmarles en esta primera parte todo lo que vendría a ser la parte externa, la parte ¿no? superficial de lo que vendría a ser el tema. Y vamos a continuar con lo que vendría a ser pues también la vulva, ¿no? A continuación vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablarte ahora de lo que vendría a ser la hendidura vulvar. La hendidura vulvar vamos a estar observando ciertos componentes, ciertas cosas que nos llaman mucho la atención. Primero, tenemos lo que vendría a ser pues los surcos interlabiales. Los surcos interlabiales. No sé si se logra ver este color. De todas maneras, de todas formas lo voy a poner. Lo voy a poner así. Los surcos interlabiales. Ahora sí creo. Muy bien. Luego tenemos a los famosos labios menores también. Obviamente estoy hablando de lo que encontramos en la hendidura vulvar. Listo. A los labios menores también se le conocen como las ninfas. También otro término que es jalado de la mitología griega. ¿Qué más? Encontramos el clítoris, ¿no? El clítoris viene a ser pues el órgano eréctil en el caso de las señoritas, en el caso de las damas. Y también tendríamos la región vestibular o lo que vendría a ser el vestíbulo de la vulva. Muy bien. En el caso pues de los labios menores, en su forma externa, anterior, va a estar pues, ¿no? Como te había mencionado, en su parte externa anterior, va a estar formando el capuchón del clítoris. Aquí está, ¿no? Porque recuerda que el clítoris es un órgano homólogo al pene en el caso de los varones, en el caso del aparato reproductor masculino. Ahora ustedes se dirán que en realidad son homólogos, sí, pero en el caso pues del clítoris también se erecta, como el falo del varón, como el pene del varón también se erecta. El pene del varón tiene un prepucio que lo protege. El clítoris también tiene el capuchón. En el caso pues del falo del varón, tiene cuerpos, ¿no? Cavernosos, esponjosos. En el caso también del clítoris vamos a encontrar ciertos cuerpos, vamos a encontrar ciertas características que también son homólogas a esto. ¿Ves? Entonces, desde allí van dando cuenta de que hay una pequeña homología en el caso del aparato reproductor masculino con el caso del aparato reproductor femenino. Muy bien. ¿Qué más? A ver, por acá. Seguimos. Ah, bueno, ¿no? Ese era el detalle de la hendidura vulvar. Ajá. Ahora sí. Creo que esto también lo puse para resumir ciertas cuentas con respecto a las estructuras. Entonces vamos a poner el lápiz negro para ir señalando. En el caso del vestíbulo, se van a observar el famoso meato urinario, que lo vamos a poner por acá. Vamos a ver, ese es el meato urinario, como ya te lo había comentado, es la porción final, la porción externa de lo que vendría a ser pues la uretra, en la cual pues va a servir muchas veces para eliminar el fluido, en este caso la orina, ¿no? A manera de residuos de muchas cosas en realidad. Luego tenemos los orificios
parauretrales o las glándulas de Skin, que son, no sé si logran ver, vamos a ver, vamos a hacerle un pequeño zoom, no sé si ustedes logran ver que a la periferia de la uretra encontramos pues pequeños orificios. Por eso, como están a las periferias de la uretra, le conocen también como las glándulas parauretrales, ¿no? O de Skin. ¿Qué más? Tendríamos lo que vendría a ser pues el introito o la entrada de la vagina y el himen. El himen es una estructura que ya vamos a ver, que también vamos a estudiar en un ratito. Luego tenemos los surcos ninfohimeniales, que vienen a ser pues estos de aquí. Aquí tenemos a los surcos ninfohimeniales. Muy bien, listo. Tenemos el vestíbulo de la vulva, que es todo esto de aquí, es todo esto de acá, ¿no? Que es de los labios menores hacia adentro. Esta es la región vestibular o el vestíbulo de la vulva. Y luego tenemos los orificios de las glándulas vestibulares mayores, ¿no? De Bartolín o de Bartolino también le llaman. No sé, vamos a hacer un zoom. Si ustedes logran observar ciertos orificios, ¿no? Voy a encerrarlos para que ustedes los puedan ver. Son más pequeños que los parauretrales. Por eso es que necesitaba del zoom. Listo. Muy bien. Entonces aquí tenemos lo que vendría a ser pues los componentes del vestíbulo de la vulva. Muy bien. Seguimos. A ver. Ajá. Ahora pasamos al clítoris. Bien, chicos, como les había mencionado, el clítoris es el órgano eréctil de las señoritas. Se ubica justamente, pues, a ver, vamos a poner acá la imagen para orientarnos. Se ubica en la unión superior de los labios menores, aquí donde estoy justamente encerrando. ¿Qué más? El clítoris viene a ser el órgano homólogo al pene en el caso de los varones, es decir, que también tiene la capacidad de aumentar de tamaño, ¿no? Ante la estimulación y además pues que interviene en la excitación sexual femenina, ¿no? En la excitación sexual de las señoritas. ¿Tiene partes? Obvio que tiene partes. Recuerda, vamos a poner por acá, que el clítoris viene a ser pues el órgano homólogo al pene, órgano homólogo. ¿Qué más? Tiene función erógena, ¿no? Entonces, esto es justamente lo que ocasiona, ¿qué cosa? El estímulo sexual. Ahí está, muy bien. Y como te había mencionado, este también tiene partes. Claro, como en el caso del pene tiene partes, glande, cuerpos, ¿no? En caso acá también hay. Tenemos lo que vendría a ser pues la raíz. Tendríamos por acá lo que vendría a ser el cuerpo. Y tendríamos por acá lo que vendría a ser el glande. Ahí está. Son justamente pues los componentes o las partes que tiene pues justamente el clítoris. ¿Está bien? Listo. Muy bien. Pasamos a la siguiente. El clítoris, como ya está justamente aquí, en el caso de la raíz, tiene, ¿no? Bueno, para empezar, ¿dónde está contenido? El clítoris, como podemos ver, está en esta zona, ¿no? En esta zona anterior. Si ponemos esto así, está en la zona anterior. Y aquí tendríamos, pues, vamos a definir, está contenido en el perineo anterior. Como ya lo habíamos visto anteriormente en las figuras pasadas. Ahí está. Ahora, este está formado ¿por qué? Que debe estar conformado por algo. Exacto. Está formado por dos bulbos esponjosos. Los dos bulbos esponjosos. Y además que también tiene, ¿qué cosa? Tiene dos pilares. Tiene dos pilares cavernosos. Entonces, cabe recalcar acá
que hasta en eso también hay una pequeña homología en el caso del miembro o el falo del varón. Ahora, en el caso de los bulbos esponjosos, estos están rodeados por unos músculos. Son los músculos bulbo esponjosos. Entonces, ¿cuáles vendrían a ser los músculos bulbo esponjosos? Estos de aquí, ¿no? Y justamente acá podemos ver la raíz, ¿no? Que está disecada. Eso de aquí viene a ser el músculo, ¿no? Que está rodeado por el músculo bulbo esponjoso. Eso suele ser pregunta también de exámenes muchas veces. Aunque más que nada preguntan de los genitales internos, pero de todas formas. Y los dos pilares cavernosos están rodeados por los músculos isquiocavernosos. ¿Dónde están? Son estas partes de aquí. Estos músculos que no están tocados para una mejor explicación, ¿no? Justamente pues lo que van a estar rodeados los pilares cavernosos. Rodeados por los músculos isquiocavernosos. Isquiocavernosos. Muy bien. Listo. ¿Qué más? Bueno, ¿no? Acá estaba ya la conformación. Acá tenemos de una manera más solitaria, de una manera más despejada, lo que vendría a ser pues el clítoris. Aquí está. Entonces, como ya les había mencionado, ¿no? En el caso de la raíz, está formado por el bulbo esponjoso y los pilares cavernosos. Tenemos que ver en esta zona, en esta imagen, que el bulbo esponjoso solo se encuentra en la raíz. Ahora, que es esta parte de acá. Durante el coito, esto se destiende, ¿no? Y va a ayudar justamente a la distensión del vestíbulo. Y esto es que de una u otra manera en el acto copulativo se podría reproducir o se podría pensar que aquí, gracias a esta función, la señorita sufre el placer, ¿no? Aumenta el placer sexual, por así decirlo, porque estos bulbos esponjosos de una u otra manera, distienden a lo que vendría a ser el vestíbulo. Entonces, vamos a poner por acá la definición, solo se encuentra en lo que vendría a ser la raíz del clítoris, ¿no? Y es obvio porque acá lo estamos poniendo. Además que durante el coito, como te había mencionado, durante el coito, va a distienden el vestíbulo. Ya está. Muy bien. Ahí está el vestíbulo. Muy bien. Y los pilares cavernosos, que van a formar justamente pues el glande, ¿no? Van a formar el glande y el cuerpo justamente del glande, ¿no? Que justamente son los pilares cavernosos. Entonces vamos a poner por acá, forman el cuerpo y el glande. Ya está. Entonces ahí tenemos lo que vendría a ser pues la interacción o una disección más profunda, más solitaria de lo que vendría a ser la raíz del clítoris, ¿no? En pocas palabras. Ahora, una cosa muy importante que nos va a importar acá también es lo que vendría a ser pues la inervación. La inervación, si bien es cierto, es relevante para todo, en el caso de esto es aún más relevante todavía. Ahora, en el caso de la vulva, vamos a ver que está inervados por 4 nervios muy importantes. Obviamente son varios, pero de los varios hemos sacado 4 de nervios muy importantes, ¿no? Tenemos los nervios pudendos, tenemos los nervios genitofemorales, los nervios ilioinguinales y tenemos los nervios iliohipogástricos. Listo. En el caso de los nervios pudendos, de estos de aquí, ellos se van a encargar prácticamente de inervar las 2/3 partes posteriores de lo que vendría a ser pues la vulva, esta parte de acá, como lo puedes mover.
los 2 tercios, ¿no? Los 2 tercios, bueno, anteriores serían, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Ahora, en el caso, pues, de lo que vendría a ser, estos son los nervios pudendos. Son todos estos los que están saliendo las ramitas acá. Estos vendrían a ser los nervios pudendos. Luego, tanto los genitofemorales como los ilioinguinales, estos dos de aquí, estos dos, ellos van a estar justamente inervando los otros tercios, ¿no? El otro tercio posterior de lo que vendría a ser, pues, los labios mayores, ¿no? Los labios mayores. Y esto vendría a ser, pues, los 2 tercios, a ver, acá no, los 2 tercios de los labios mayores también. Ahí está. Eso vendría a ser. Muy bien. Y luego tenemos el nervio iliohipogástrico, que prácticamente pues va a estar dando una inervación propiamente a lo que vendría a ser el monte de Venus. El monte de Venus, que es justamente toda la parte de arriba. Los nervios iliohipogástricos. ¿Vamos bien? Listo. Ahora, hay algo que nos importa a nosotros mucho con respecto a la relación de estos nervios, porque hay un procedimiento en el momento del parto, que es algo que se le conoce como la famosa episiotomía. La episiotomía es un corte que se le va a hacer pues en una parte de la vulva, que ya estamos viendo por acá, que es en esta zona donde está apuntando la flecha, y vemos que se hace una maniobra, ¿no? de palpación previamente para poder de una u otra manera tener una referencia. Ahora, el nervio que principalmente aquí se están obliterando, no, están tapando, por así decirlo, de una manera con la anestesia, bloqueándolos, es los nervios pudendos, como ya lo habíamos visto en la diapositiva anterior. Los nervios pudendos son los que prácticamente, pues aquí van a estar siendo, se van a cortar con la anestesia la sensibilidad para poder pasar a este procedimiento de aquí, que es la famosa episiotomía, que se hace pues un corte medio lateral en la zona de la horquilla, por eso es que era muy importante que te acuerdes ese término, en el caso de la horquilla, o la comisura posterior. Comisura posterior. Entonces, para eso, en realidad, pues, se hace una maniobra, ¿no? Y acá tenemos, pues, la espina ciática, la famosa espina ciática, o también conocida como isquio o isquiática, también le llaman. Ahí está. Listo. Ese es el punto de referencia, ¿no? El punto de referencia óseo, la espina ciática. Muy bien. Listo. Entonces, ahí tenemos justamente esta parte muy interesante que vendría a ser, pues, la episiotomía. Y ahora pasamos con la parte de protección, ¿no? A lo que vendría a ser, pues, el aparato reproductor femenino externo, la parte de la vulva. Y tendríamos acá lo que vendría a ser, pues, el himen. El himen, chicos, es una estructura, es un pliegue mucoso que es muy importante y además que es muy delgado. Además, recuerda que tiene poco tejido fibroso y también poco tejido elástico y se va a estar localizando en los bordes del introito vaginal, ¿no? Ahí está. Entonces acá tenemos ciertos tipos, por así decirlo, de himen. Por ejemplo, en la zona superior, aquí, como número 1, tenemos a un himen que ya está muy irregular. A ver, vamos a ver si es que podemos ponerlo de otro color. Naranja se notará. Ah, creo que sí. Se ve muy irregular. De nuevo. Si le hacemos un zoom, vamos a darnos cuenta que esto de acá tiene unos cuernos. Como unos cuernos. Y estos solamente jóvenes los podemos ver, ¿sabes en dónde? Los podemos ver en una señora que ya ha dado a luz varias veces. A eso le conocemos como un himen corniculado, ¿no? O tiene las famosas carúnculas.
carunculado o carúnculas mayormente se le conoce. Vamos a ponerlos por acá. Tenemos las corúnculas. A ver, a ver. Multiformes le llaman. Estas son como estos cuernos. Unas carúnculas muy, pero muy notorias. Y en este caso, pues, la encontramos en las señoras, pues, que ya han dado muchas veces a luz. En las multíparas. ¿Está bien? Entonces son personas que, mujeres, que ya han dado muchas veces alumbramiento. Listo. Luego por acá tenemos, en esta parte, un himen de tipo anular, porque veamos el orificio que es muy, muy pequeño. Es muy pequeño. En realidad, el himen no está sellado del todo. No está, pues, de la nada. No es como, no es una sola pared, ¿no? En realidad tiene micro agujeros, histológicamente hablando, por el cual, pues, también puede salir la menstruación, ¿no? De la señorita. Es por eso que tiene que haber orificios pequeños en los cuales, pues, se pueda drenar. Esto es lo que vendría a ser, pues, la menstruación. Y además, pues, los fluidos vaginales que normalmente se forman, conocidos también como el descenso. Así que es normal que hayan agujeros, a pesar de que las señoritas no tengan una vida sexual activa. Bien, acá en la zona superior, otra vez, tendríamos un himen que tiene como un septum, ¿no? Por eso le conocen como un himen septado. Luego en la parte baja tendríamos a un himen que tiene muchos orificios, que tiene muchas cribas, muchos huequitos. Por eso le llaman cribiforme. Ahí está. Y obviamente, pues, este de acá está imperforado, ¿no? Imperforado. Muy bien. Ahora, ¿para qué se puede estudiar el himen en el caso? Bueno, como ya te lo había mencionado, primero su definición. Ahora vamos a ver si es que está por acá. Ah, listo. El himen es una membrana muy delgada, frágil, de tejido incompleto que rodea o recubre parcialmente justamente pues la apertura vaginal externa, ¿no? Y además te había mencionado que era un pliegue mucoso delgado, con casi nada de tejido fibroso y elástico, y además pues que estaba en los bordes de lo que vendría a ser pues el introito vaginal. Por ejemplo, en medicina no tiene función, obviamente, ¿no? No tiene una función predeterminada el himen. En el caso de medicina legal, es evaluado justamente para determinar los signos de floración, ¿no? Ya pues que muchas sociedades mantienen esa idea pues de que si la señorita tiene intacto esto, es de una u otra manera, ¿no? Sigue siendo virgen. Entonces, para poder hacer un estudio más mesurado de todo esto, entonces se hace, en medicina legal se hace justamente esto, el signo de floración, ¿no? O de virginación o pérdida de la virginidad. Y la famosa clasificación que ya te había mencionado, tenemos por acá la anular, tenemos, ¿qué más hemos visto? El septado, cribiforme, el, ¿qué más? Ah, con carúnculas, a ver, en caso de las multíparas, y el que no está con ninguna, que es imperforado. Se salió. A ver, vamos a recapitular. ¿Dónde nos habíamos quedado? Acá. Listo. Entonces, como te había mencionado, acá está el anular, al toque nada más, aceptado. Tendríamos lo que vendría a ser pues el cribiforme. Tenemos las pequeñas carúnculas, ¿no? Multiformes le llaman, y las
Y bueno, y el himen imperforado, ¿no? Listo, ahí está. Muy bien. Luego pasamos a lo que vendría a ser, pues, los genitales internos. Y propiamente tendríamos que hablar primero de lo que vendría a ser la vagina. Aquí tenemos ya otro corte también de lo que vendría a ser, pues, la zona interna de la vagina. Vemos estructuras, pues, muy notorias. Por delante de la vagina está lo que vendría a ser, pues, ¿no? De la vejiga, la uretra. Tendríamos, pues, en la parte de atrás el recto. En la parte superior estaría, pues, lo que vendría a ser el útero, ¿no? Te das cuenta que ya hay estructuras que ir mencionando. Correlaciones anatómicas. La vagina es un órgano tubular fibromuscular elástico. Se origina embriológicamente de dos partes. ¿De dónde se origina el tercio inferior o externo? El tercio inferior externo o inferior, embriológicamente se va a estar dando de los seno urogenitales, ¿no? O el seno urogenital. Esto se ve en la parte de embriología cuando se habla de la diferenciación en el caso ¿no? del sexo masculino y femenino. Y obviamente, pues aquí también vamos a encontrar ciertas patologías embriológicas, ¿no? Como las anomalías müllerianas, ¿no? Con respecto, pues, a la formación del útero y de la vagina. Ya espero, pues, hablar algún momento de eso. Y en el caso de los dos tercios internos, o también conocidos como superiores, bueno, los tercios superiores, esta zona de acá, eso sería inferiores, tendríamos los conductos paramesonéfricos. Los conductos paramesonéfricos. Paramesonéfricos. O también conocidos como los conductos de Müller. Chicos, en anatomía hay bastantes nombres de justamente, pues, personas que van a estar contribuyendo a la anatomía, a la fisiología, a la clínica, ¿no? Son los famosos epónimos. Es por eso que si es que estás en siglos inferiores, estás recién empezando, es muy importante que también te acuerdes de los epónimos, porque en realidad vas a ver epónimos toda la vida, en realidad. En ciencias básicas, en clínica vas a ver muchas, pero muchos epónimos. Sin ir tan lejos, las triadas. Uf, hay un montón de triadas. Allí vas a conocer bastantes epónimos. Por eso que ya es una de las maneras de ir adaptándonos. Por eso que es importante, sí, considero que es importante ir aprendiendo epónimos desde ya. Los epónimos son muy importantes. Funciones de la vagina. Tienen una función excretora. Vamos a poner por aquí una función excretora, porque gracias a ella, pues, se puede liberar los fluidos menstruales, ¿no? También los descensos, a lo que conocemos muchas veces. Función erógena, sí, también. Las paredes vaginales también se tienden a distender en el acto copulativo, ¿no? En la cópula hacen que esto aumente el deseo sexual. ¿Qué más? Tendríamos, obviamente, ¿no? La copulación, muy importante. Y además que también funciona como canal de parto. Y además, pues, que también recepciona al falo o al pene del varón en el acto copulativo, ¿no? Eso es una función que se sobreentiende. Ahí está. Muy bien. Entonces, ahí tendríamos la parte de la embriología esencial de la vagina. Y acá quiero aclarar algo. En el caso del tercio externo, o bueno, claro, ¿no? El tercio inferior o externo, no solamente se va a estar formando, ¿no? La parte baja de la vagina, sino también se está formando la vulva, la uretra, los labios. Por eso es que en este caso son externos, ¿no? Por eso se le menciona así. Listo. Entonces, recordarte este pequeño dato que está acá. Muy bien. Entonces, seguimos.
Ah, bueno, acá también estaba. A ver, seguimos. Características físicas de la vagina. Tiene también una longitud, más o menos la pared anterior. A ver, vamos a ver si es que se puede por acá. A ver, creo que sí. La pared anterior, que es esto de acá, mide aproximadamente, obviamente, si esa es la anterior, obviamente esta de acá es la posterior. Y mira todas estas hendiduras que hace. Igual acá. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a hablar de eso también. Entonces, aquí tendríamos la parte pues de la pared anterior que mide entre 7 a 9 centímetros. Y en el caso pues de la pared posterior mide entre 10 a 13 centímetros. O sea que la pared posterior de la vagina es un poco más grande. Y muchas veces, en esta parte de acá se forman los famosos, ¿te acuerdas? Los famosos fornix, y así se le llama, o el cul-de-sac también se le llama, ¿no? Los fornix vaginales, anterior, posterior y laterales. Y ahorita lo vamos a ver en en el siguiente recuadro. Recuerda que su extremo superior se está insertando justamente pues por delante, en la mitad del cérvix o del cuello del útero, ¿no? El cuello uterino. Y por detrás se encuentra el istmo del útero. Cuando se dice istmo, en anatomía, istmo es justamente pues la parte más chiquita, ¿no? Por ejemplo, viene así un tubo grande y de la nada se empieza a achicar, ¿no? Se empieza a achicar y vuelve a la normalidad. A eso le llaman el istmo, ¿no? A esta porción pequeña. Listo. A ver, ¿qué más? Está formado alrededor del cervix, que es esto de acá. Este es el cuello cervix. No sé si lo logran ver. Alrededor del cuello o cervix del útero, se están posando los fornix. ¿Qué era? Vamos a borrar de nuevo para una mejor. Esto de acá. Fornix anterior, fornix posterior, que dicho sea de paso también es uno de los del más voluminoso y el más grande que se está insertando justamente a la parte baja del útero, al cuello. Y lateralmente también están, ¿no? El lado derecho y izquierdo. Ah, ahí está. Justamente era lo que mencionaba. ¿No? Está el fornix anterior, que es este de acá. Tenemos un fornix posterior y los laterales de derecha a izquierda. Ahí está. Muy bien. ¿Qué más? Luego de ello, tendríamos pues los genitales internos en el caso de la vagina también. Las relaciones anatómicas. ¿Ya? Y acá sí pues tengo que hablarte las 4 relaciones que generalmente suelen preguntar, ¿no? Superior, inferior, anterior y posterior. En el caso de de la zona anterior, en la zona de adelante, estarían quién? Estaría eh, la uretra, en la zona anterior, estaría la uretra, que es esta parte de aquí, y también estaría el depósito de la orina, que en este caso sería quién? Sería la vejiga. En la zona posterior, atrás, ¿quién está? Obviamente estaría el recto, ¿no? Ahí está, estaría en recto. En la parte alta, en la parte superior, ¿a quién tenemos? En la parte superior estaría el cuello o cervix uterino. El cuello o cervix uterino. Muy bien. Y en la parte inferior estaría pues relacionado con quién? Con lo que vendría a ser el vestíbulo de la vulva, ¿no? El vestíbulo vulvar. El vestíbulo de la vulva. Ahí está. Entonces, estos serían pues uno de los más representativos dentro de los genitales internos. Listo. Pasamos con lo que vendría a ser ahora el útero. El útero es una de las vísceras también más importantes que tiene los genitales internos. Por acá ya tendríamos también una disección de lo que vendría a ser el útero. El útero
es una de las, ¿no? De los, como les digo, es una de las vísceras, también que están hechas de naturaleza muscular y fibrosa. Músculos fibrosos. Ahí está. Muy bien. ¿Tienen funciones? Claro que sí. Hay funciones muy, pero muy importantes que tienen que ver, por ejemplo, con la función excretora. Tienen que ver con la excreción del líquido menstrual, del fluido menstrual. Tienen que ver con lo que comúnmente, bueno, no se le llama mucho de esta manera, pero lo vamos a mencionar. Tiene que ver con la gravidez. ¿Qué es la gravidez? En pocas palabras, es la gestación. Y obviamente, pues, tiene que ver con el trabajo de parto. Y acá, obviamente, pues, entran algunas hormonas que tienden a regular esta parte del parto. Una de las más conocidas es la oxitocina. Tiene partes. Tiene el cuello o cervix, que ya lo hemos visto. El cuello o cervix. Tiene el istmo, que ya ahorita lo vamos a ver. El cuerpo y el fondo. En muchos libros anatómicos generalmente ponen cuello, cuerpo y fondo. Pero también obviamente hay que hacer una relevancia muy importante en el istmo porque allí se van a estar dando ciertas patologías también que ya más adelante las van a ir comentando los compañeros del simposio que nos vamos justamente a encontrar. Entonces, si lo relacionamos de esta manera, este sería el cervix, ¿no? Para aprovechar la imagen. Esto sería el istmo, a altura de esto estaría el istmo. Esto sería el cuerpo. Y lo que está arriba, muchas veces se confunden, ¿no? Porque dicen fondo, fondo es abajo, no, no, fondo es aquí arriba. Tenemos a lo que vendría a ser el fondo. Entonces, fondo, cuerpo, istmo y cervix son pues una de las partes más importantes que tiene el útero. Muy bien, seguimos con el útero. Entonces, en su interior se describen ciertas cavidades también, ciertos conductos, ciertos orificios. A ver, empezamos. Esto de aquí viene a ser pues la cavidad uterina. Y esto es muy importante porque aquí se va a estar dando, ¿qué? ¿Te acuerdas? Se va a estar dando la implantación, ¿no? Del óvulo fecundado, ¿no? Acá se va a dar la implantación en un embarazo normal. Ahora, ¿por qué digo que en un embarazo normal? Porque muchas veces suele darse en otras zonas la implantación. Se puede dar en el ovario, se puede dar en las trompas de falopio, ¿no? Entonces, esto ya no es de un embarazo normal, sino estaríamos hablando de un embarazo fuera de lugar, embarazo ectópico. ¿Qué más? Tendríamos por acá el conducto o el orificio. Bueno, el conducto cervical también le suelen llamar, conducto cervical interno. Este es el conducto cervical, conducto u orificio más que nada, ¿no? El orificio del conducto o del cervical interno. Y obviamente este de acá sería el orificio cervical externo. Y entre conducto cervical interno bueno, entre orificio del conducto o cervical interno y el orificio del cervical externo, hay un conducto endocervical, que es este de aquí. Es el conducto endocervical. Ahí está, muy bien. Entonces, en su interior se describe, vamos a ponerlo por acá, el orificio cervical externo, que es este de acá, OC. Tenemos el conducto endocervical, conducto endocervical. Luego tenemos lo que vendría a ser pues el orificio cervical interno. El
OSI. Ahí está. Y obviamente pues la parte relativamente importante que es la cavidad uterínica. Cavidad del útero, ¿no? Cavidad uterina. Muy bien. Entonces, esa es una otra manera de cómo está justamente la relación en el interior, ¿no? Del útero. Seguimos con el útero. Ahí está. Entonces, vamos a ver que el útero también tiene pues posiciones que en realidad en anatomía le llamamos posiciones normales. Y obviamente cuando hablamos de normales, hablamos de no gestantes, que nunca han tenido gravidez. De manera normal, obviamente, ¿no? Entonces, tenemos dos reparos anatómicos muy importantes en el caso de la posición normal, ¿no? Tenemos la anteroversión. Si hay anteroversión, ¿qué habrá también? Tendríamos la anteroflexión. Anteroflexión. Muy bien. En el caso de la anteroversión, estaría pues de esta manera, ¿no? Que se va hacia adelante. ¿Te das cuenta? Mira, ahí está. Y si eres observador, te vas a dar cuenta que forma un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Ahí está. Entonces, a eso se le conoce como anteroversión. El ángulo forma, ¿no? El ángulo que se forma entre el útero y la vagina es de 90 grados, ¿no? Voy a poner por acá. El ángulo que se forma entre la vagina y el útero es de 90 grados. Ahí está, 90 grados. Y en el caso de la anteroflexión, el ángulo que se forma entre el cérvix con el cuerpo del útero. Aquí está. El cérvix, por acá está más o menos, con el cuerpo del útero. Ahí está, en la parte superior. Y obviamente acá el ángulo que se va a formar es aproximadamente entre 70 a 110 grados. Es un poco relativamente más grande que la anteroversión, ¿no? Que está entre el útero y la vagina. Entonces vamos a poner por acá el ángulo que se forma entre el cérvix y el cuello, o bueno, cuerpo, perdón, el cuerpo, es entre 70 a 110 grados centígrados. Ahí está. Muy bien, entonces recuerda que obviamente pues para que haya anteroversión y anteroflexión debemos considerar qué cosa, la medición de sus ángulos. ¿Bien? Ahora, también hay posteroversión, ¿eh? Pero no es apto justamente para la gestación, ya que muchas veces cuando el útero crece termina por ¿no? haber una anomalía en el embarazo y no resulta justamente pues un embarazo a término. Entonces sí, también hay posteroversión, pero no es apto para la vida, no es apto para la gestación. Listo. Seguimos. Pasamos ahora con lo que vendría a ser pues los medios de fijación. Esto también es muy importante, también es muy preguntado en lo que vendría a ser pues los exámenes. Es uno de los más frecuentes en exámenes, los medios de fijación. Así que hay que considerarlos muy bien. Ahora, hay de tres tipos: de sostén, o también en este caso sería de soporte, de suspensión y de orientación. Vamos a ponerlo por acá. A ver. Tendríamos de soporte o de sostén. Tendríamos por acá de suspensión. Y tendríamos por acá de orientación. Listo. En el caso del sostén, ¿no? Son justamente muy importantes porque son estos los que van a sostener al útero. Son los que evitan el prolapso. El prolapso es justamente cuando el útero va descendiendo, ¿no? Una de las maneras más fáciles de ver es que el cuello cérvix se va acercando
o va bajando por el conducto vaginal y esto termina por salir inclusive, ¿no? Evitan el prolapso. Muy bien. Uno de los más importantes que tenemos acá es el ligamento cervical transverso. Ligamento cervical transverso. ¿Cuál es ese? El que está acá. Transverso. Ese de acá. Ese es el ligamento cervical transverso, ¿no? Que está justamente de manera horizontal o transversal, el cuello, ¿no? Como lo vemos ahí, que lo sujeta justamente. Y en realidad, pues, a esto también se le conocen como los cardinales. Pregunta de examen muchas veces. Preguntales, bueno, que preguntan muchas veces. Aquí tenemos a los cardinales de McEnroe, así le llaman, los cardinales de McEnroe. Pregunta de examen. Algo me dice que esto te van a preguntar el día domingo. No sé, hay una corazonada ahí. También tenemos los ligamentos uterosacros o los de Petit. Y además también encontramos al diafragma principal, ¿no? Al diafragma principal de la pelvis. Este también que estoy repintando. Ese. Luego tenemos lo de suspensión. Acá tenemos al peritoneo. El peritoneo es muy importante porque mantiene justamente agarrado, sujetado, ¿no? a la pared, justamente al útero. Nos encargan de fijar al útero. Y obviamente esto viene con su fascia endopélvica. Con su fascia endopélvica. Y los de orientación, que mantienen justamente en suspensión al útero, tenemos dos ligamentos. Este ligamento que me llama mucho la atención de acá, que es un ligamento muy grande, es muy ancho, por eso le llaman así, ligamento ancho. Y los que justamente van a estar agarrando de esta parte de acá, que son de manera cilíndrica o redonda. Son los ligamentos redondos. Ya está. Entonces, los ligamentos redondos son los que mantienen justamente el útero en anteroflexión y en anteroversión. Esto fue pregunta del ENAM hace tiempo, el año 2016 creo. Entonces lo voy a poner. Los ligamentos redondos son los que mantienen en anteroflexión y además también en anteroversión. Hay que considerar mucho esto. Fue pregunta del ENAM. Listo. Seguimos. Pasamos ahora a lo que vendría a ser, pues, bueno, eso ya es lo mismo, ¿no? Medio de fijación. Pasamos a lo que vendría a ser, pues, la irrigación. Pasamos a lo que vendría a ser, pues, la irrigación de los genitales internos. No sé si acá hay un dibujo. Sí, acá hay un dibujito. Hemos tratado, pues, de plasmar prácticamente de una manera muy importante la irrigación de los genitales internos femeninos. Y empezamos, pues, con lo que vendría a ser la arteria uterina, ¿no? Creo, a ver, sí, ya me orienté. Esta es la arteria uterina. Estas vienen a ser esta viene a ser la arteria vaginal. Esta viene a ser, esta de aquí, así ya. Esta viene a ser la arteria hemorroidal media. Y luego tenemos a la arteria pudenda interna, que es la que se va a encargar de irrigar la parte baja, ¿no? De la vagina. Ahorita vamos a hablar un poquito de esto. Arteria pudenda interna. Listo. La arteria pudenda interna, como puedes ver, es una arteria que se dirige hacia la parte baja del aparato reproductor femenino, en la zona interna, obviamente, lo que vendría a ser, pues, la parte baja, ¿no? La parte baja como quien yéndose hacia el vestíbulo. También quien va a estar irrigando esta parte, como puedes ver, es la arteria vaginal. La parte media de la vagina está siendo irrigada por la arteria hemorroidal media y la parte superior es justamente ramas de la arteria uterínica.
Ahora, ¿todo esto de dónde sale? Muchas veces suelen preguntar, sale de las arterias o de la arteria ilíaca interna. Ilíaca interna. O también conocidas como hipogástricas. Ahora, la arteria uterínica o la arteria uterina sube, asciende y empieza a sacar ciertas ramitas, ¿no? Ramitas, por ejemplo, para lo que vendría a ser el útero. Acá tendríamos al ramo ovárico. Obviamente sigue la trayectoria hacia la parte lateral, ¿no? De medial a lateral. Se dirige hacia las tubas uterínicas, ¿no? Bota unas ramitas para las tubas uterínicas. Obviamente también se dirige hacia el ovario. Y luego se va a estar empatando, ¿no? Se anastomosa con una arteria muy conocida, que es la arteria ovárica. Es la arteria ovárica, que propiamente dicha también se encarga de irrigar parte del ovario. Entonces ahí está la arteria uterínica, que se va a estar anastomosando con los ramitos de las ramas ováricas, ¿no? Y de que nacen justamente de la arteria uterina. Entonces, para una mejor orientación, esto vendría a ser el útero, esto vendría a ser pues la vagina, y lo de abajo vendría a ser pues la vulva. Bueno, ahí está la vulva o genitales externos. Entonces, recuerden que la gran mayoría de la irrigación de los genitales internos parten de lo que tendría que ser las hipogástricas o la arteria ilíaca interna. Entonces, hay que considerar bastante esa parte. Muy bien. ¿Qué más? Ajá. Viene justamente la parte de la irrigación, del útero también. A ver, vamos a ver por acá. El útero tiene ciertas arterias, como podemos ver acá. Entonces, si nosotros vemos de una manera anatómica a lo que vendría a ser pues el útero, nos vamos a dar cuenta que tiene también capas. De afuera hacia adentro tendríamos al perimetrio, al miometrio y al endometrio. No faltó mencionar esto, pero acá lo recalco. El perimetrio, miometrio y endometrio. El perimetrio es justamente una capa serosa, el miometrio es la capa muscular y el endometrio es la capa pues en la cual en su caso funcional se desprende para generar lo que conocemos como regla o menstruación, en términos menos coloquiales. Muy bien, entonces para reforzar un poquito la idea que está aquí ya plasmada en esta figura, pero vamos a tratar de plasmarla mucho más. La arteria uterina tiene unas ramitas, son las ramas intramurales. Son las ramas intramurales. Listo. Ahora, como podemos ver acá, la arteria uterina tiene a lo que vendría a ser pues las arterias arqueadas, tiene las arterias radiales, tiene las arterias rectas, o también conocidas como justamente basales, y tiene las espiraladas, ¿no? Las espirales, justamente que se dirigen hacia la zona superior, que vendría a ser el endometrio. Mientras que la arteria uterina, las arterias arqueadas, se van a estar quedando en la zona de miometrio. Entonces, haciendo una recapitulación de lo que te acabo de mencionar, tendríamos por acá, a ver, las transversas, las arqueadas, o también le conocen como las helicíneas o helicíneas. Tenemos las radiales, las basales o rectas, que es justamente las que se van a encargar de estar en el endometrio basal, y las espirales o espiraladas, las arterias en espirales, que son las que se encargan pues de irrigar parte del endometrio funcional. Es por eso que después de cada periodo, menstruación, son estas arterias espiraladas las que sufren pues lisis, ¿no? Hay una destrucción de estos vasos sanguíneos que van a producir pues posteriormente
el sangrado menstrual. Entonces ya sabemos por acá las principales arterias que nos da justamente los ramos de la arteria uterina. Muy bien. A ver, ¿qué más? Ajá, acá lo tenemos de una manera más gráfica, de una manera más interesante. Entonces, por aquí tendríamos, esto sería la arteria uterina, ¿no? La arteria uterina. ¿Qué más? Esta bota una ramita, que es la arteria arqueada. Ahí está. Y la arteria arqueada sigue con una arteria conocida como la arteria radial. La arteria radial. Y la arteria radial bota una ramita que son las arterias rectas, porque suben de frente. Y luego forman ¿no? unos espiralados, ¿no? Que son justamente ¿quién? Son las arterias en espirales. Esto de acá. Arterias en espirales. Ahora, para darte una mejor orientación, este es el miometrio. Esto de aquí viene a ser la capa basal del endometrio, que es el tercio inferior. Y los 2 tercios, perdón, superiores vendrían a ser el endometrio, pero la capa funcional, ¿no? Que es el que se desprende en el periodo menstrual, es el que se desprende en el ciclo sexual mensual femenino, también le llaman algunos libros. ¿Está bien? Entonces aquí tendríamos justamente lo que vendría a ser parte de irrigación de lo que vendría a ser de la arteria, bueno, de las ramitas de las arterias uterinas. Chicos, no se los había comentado antes, pero recuerden que también pueden ir por ahí foteando, por ejemplo, la clase y nos pueden etiquetar. Recuerda que somos 5 cuentas más Villamedic 6, en la cual pues tú puedes fotear ojo, no retransmitir, puedes fotear las diapositivas, puedes fotear las clases, el repaso y nos etiquetas, ¿no? Entonces, en la publicación de Villamedic está todo nuestro material, está todo el nombre de nuestras cuentas exactas, para pues que tú puedas de una u otra manera también difundir nuestro material etiquetándonos como la Academia Villamedic, ¿no? Somos Villamedic Group y ahí puedes justamente pues etiquetarnos y automáticamente todas nuestras cuentas te van a rehistoriar y de paso te haces conocido también. ¿Ves? Ahí está, es un ganar-ganar. Listo. Pasamos a las trompas de falopio, oviductos, tubas uterinas, como desees llamarle. Ahí está. A ver, vamos a ver qué nos ponen por acá. Nos ponen solamente funciones. Listo. Los oviductos, ¿no? Porque también le llaman así, los oviductos, o también conocidos como las tubas uterinas. Las tubas uterinas. Son unas vísceras tubulares, son contorneadas. Si te das cuenta, no es como muchos libros lo ponen, ¿no? Directamente así o así, ¿no? En realidad, pues son contorneadas. Ahí está. Entonces, justamente este contorneo que ellas hacen es algo llamado peristaltismo del músculo, en la cual pues va a estar llevando el óvulo, ¿no? De las fimbrias, de la parte lateral hacia la parte medial, ¿no? De lo que vendría a ser el tercio externo de las trompas de falopio hacia el tercio interno de estas mismas, ¿no? Entonces, a lo que le conocimos como la parte intramural. Esta parte es la parte intramural. Creo que ahorita la voy a poner. Y esta es la zona del infundíbulo, ¿no? El tercio externo. O la ampolla también encontramos acá. Listo. El útero es una víscera tubular. Es una víscera tubular. Es fibrosa, fibromusculosa, vamos a ponerle fibromusculosa. Y es este músculo, justamente que te había mencionado, que es uno de los que se encargan de hacer qué cosa, se encarga de hacer el peristaltismo. Y es ese peristaltismo, peristalsis o movimientos ondulatorios que hace la trompa de falopio que hace que migre justamente el óvulo de la parte del infundíbulo, de la ampolla, de la zona externa, hacia la zona interna del útero, en la zona o en la parte o en la porción intramural. Muchas veces también le llaman así. Listo. ¿Qué más?
por acá tendríamos lo que vendría a ser las funciones. Primera, transporte. ¿Qué transporta? Obviamente va a transportar el óvulo, ¿no? O transporta más que nada en el caso de una no fecundación al ovocito secundario, y en el caso pues de haber una fecundación, primero transporta al huevo cigoto, perdón, al espermatozoide, lapsus, que viene justamente entrando, y una vez que hay fecundación, este vuelve a regresar, pero ya no como ovocito secundario y espermatozoide, ¿no? Sino como ya un huevo o cigoto, o cigote, como quieras llamarle, ¿no? Está formado por los blastocistos. Muy bien. Luego tenemos que la función también relevante es la fecundación, ¿no? La concepción. Fecundación o concepción. Y además, como ya te había mencionado, el transporte del huevo o cigote. Transporte del cigote. Ahí está, transporte del cigote. Muy bien. Ajá, acá tenemos una mejor manera de graficarlo. En el caso de las tubas uterinas, si medimos esto, aproximadamente tiene una longitud de 10 a 12 centímetros. Y la orientación es lateral, superior y posterior a lo que vendría a ser pues el útero, ¿no? Entonces la orientación que ellas tienen, vamos a ponerlo por acá, la orientación es lateral, superior a lo que vendría a ser los órganos internos, y además posterior. Esa es la orientación que tienen. Las porciones, creo que ya te las había mencionado, pero lo voy a repetir. Esta zona de acá, esta porción es la porción intramural. Esta porción de acá, vamos a hacerle un zoom. Esta porción de aquí es la famosa ampolla. Y la porción de aquí es el infundíbulo, ¿no? Entonces el infundíbulo se caracteriza por tener algo llamado fimbrias, que justamente pues se encargan de captar la salida del ovocito secundario pues por una gran concentración de la hormona luteinizante, ¿no? La LH, picos elevadas, grandes concentraciones de LH en el cuerpo, obviamente van a hacer que el folículo de Graf termine por eclosionar y liberando a lo que vendría a ser pues el ovocito secundario. Ahora, entre intramural y ampolla hay un agujero muy chiquitito, bueno, un orificio muy pequeño. A esto se le conoce como, ¿te acuerdas? A los orificios, ¿cómo se le llama? Istmo. Ahí está, es el istmo. Muy bien. Entonces, recalcando acá, las 4 porciones serían intramural, o también la zona intersticial le llaman, el istmo, la ampolla, o ámpula también le llaman, y el pabellón o infundíbulo. Fundíbulo, o también conocido como el pabellón. ¿Dónde ocurre la fusión? ¿Dónde ocurre la concepción? En el tercio externo de la trompa de falopio, ¿no? Generalmente es aquí, ¿no? En la ampolla. Muy bien. Seguimos. Pasamos a lo que vendría a ser, pues, ahora a los ovarios. Los ovarios tienen ciertas características, tienen ciertas, pues, tienen cierto modo, de una u otra manera, pues, irlos estudiando. En el caso, pues, de los ovarios, son órganos que se encuentran, pues, de una u otra manera homólogos. ¿A quién? Homólogos a los testículos del varón. Entonces, tienen que ver mucho también con la embriología, tienen que ver mucho con la fisioanatomía que encontramos en esta parte. Entonces, aquí tendríamos lo que vendría a ser, pues, los ovarios. Entonces, vamos a ir poniendo que los ovarios, aquí están, son vísceras sólidas. A ver, espérate. Y ahora sí. Son vísceras sólidas. ¿Qué más? ¿Pares o impares? Pares, pues. Pares. Y además, pues, que son las gonadas representativas del sexo femenino. ¿Qué forma tienen? Tienen una forma ovoidal. Una forma ovoide.
Características anatómicas, dimensión, peso, color, ahorita lo vamos a ver. Tiene una longitud de aquí, acá, una longitud más o menos de 3 a 5 centímetros. No, bueno, sería en este caso de acá, ¿no? Longitud de acá, así. Sería de 3 a 5 centímetros. Longitud de 3 a 5 centímetros. De manera transversal es de 2 a 3 centímetros. Y de espesor, ¿no? En forma radial, por así decirlo, en el caso del espesor, es de 1 a 1,5 centímetros aproximadamente. Estamos hablando de medidas en centímetros. El peso aproximado es de 6 a 10 gramos aproximadamente. Y en el caso, pues, de las pubertas, ese es en el caso de las pubertas, es el color grisáceo. Grisáceo. Ahí está. Entonces, si lo estudiamos de una manera más, más interna, por así decirlo, si hacemos un corte, esto tiene zonas, ¿no? Tiene la parte externa o la corteza y tiene la zona interna o médula. No sé si por acá lo ponen. Sí, creo que sí. Ajá. Acá lo ponen. Tenemos los medios de fijación. A ver, hay dos medios de fijación muy importantes y hay uno que principalmente pues es alternativo, ¿no? ¿Por qué? Porque son justamente alteraciones en la anatomía. Principalmente tenemos dos ligamentos. Tenemos el ligamento propiamente dicho del ovario, que es el ligamento propio del ovario. ¿No? Tiene que ver con justamente la fijación del útero y del ovario, por eso le llaman ligamento útero ovárico. Y también tiene que ver con el ligamento suspensorio del ovario. Ligamento suspensorio del ovario. Se le conoce como el famoso infúndulo pélvico. Ahí por acá, una alteración, por eso te lo mencioné, y lo pongo de otra forma, es el mesovario. Ya está, el famoso mesovario. Muy bien. ¿Qué más? A ver. Ajá. Acá tenemos las famositas o las famosas capas. En el caso de las capas, recuerda que hay dos, ¿no? Tenemos las capas de afuera hacia adentro. Tenemos la capa externa o la corteza ovárica, y la interna le conocen como la zona medular, ¿no? La médula ovárica. En el caso de la corteza, encontramos todo esto de acá. Ahí está, todo esto. ¿Quiénes son ellos? Ellos vienen a ser pues los folículos, ¿no? Que están justamente en algo llamado estroma. Son los folículos ováricos. Y el estroma. Y en el caso de la médula, que es justamente la zona interna, ¿quién está llegando? Están llegando los vasos sanguíneos. Listo. Y además, pues, que es muy importante recalcar que en la corteza suceden, pues, cambios hormonales muy, muy importantes que ahorita vamos a ver, que están regulados justamente por los folículos primordiales, los folículos en crecimiento y el cuerpo lúteo, que es este de aquí, ¿no? Y este es el folículo maduro de Graf. Y todos estos de acá son los folículos en crecimiento, los folículos primarios, secundarios, o los menores a estos que vienen a ser los folículos primordiales. ¿Estoy bien? A ver, ¿qué pasa acá? Seguimos. Muy bien. Esto es justamente pues un esquema de lo que vendría a ser pues la representación del desarrollo o los primeros días de lo que vendrían a ser pues el desarrollo embrionario. Entonces vemos por acá cómo es que el ovario, cuando ya ha producido el ovocito secundario, el ovocito secundario es liberado, obviamente pues en la parte que vendría a ser pues la ampolla, en esta zona, nos vamos a dar con la sorpresa de que están llegando los espermatozoides a la concepción o la fecundación.
se forma el huevo cigoto, este cigoto entra en una mitosis acelerada, hay una duplicación excesiva, hay un crecimiento, hay una segmentación, se le llama en esta parte, donde forman dos células de 2,4, de 4,8, de 8,16, forman la mórula sigue creciendo y va a formar justamente los blastocistos, y los blastocistos pues van a llegar a la parte del cuerpo del útero, que en realidad pues ahí es donde se va a estar dando la implantación, ¿no? Para formar de aquí pues a 9 meses bueno, ya el trabajo de parto. Entonces acá tenemos un breve resumen de lo que vendría a ser pues los primeros días del desarrollo embrionario. Muy bien, pasamos con la fisiología reproductiva, ya para ir terminando ya, porque ya estamos con el tiempo. En el caso de la fisiología reproductiva, obviamente acá vamos a ver el ciclo fértil. Recuerda que aquí tenemos dos siglos muy importantes, ¿no? Que son el ciclo ovárico y el ciclo menstrual, ¿no? O el ciclo sexual menstrual femenino, que muchos libros le conocen así. Entonces la fisiología femenina está ligada muchas veces a los cambios, ¿no? Que tenemos, o bueno, que vemos en el tema del día de hoy, los cambios del siglo, ¿no? Hay siglos, en el caso de las hormonas, en el caso del crecimiento y envejecimiento de células a nivel del ovario, ¿no? Liberación de hormonas sexuales, las hormonas liberadoras justamente pues de las hormonas sexuales, conocidas como las gonadotropinas, hormonas liberadoras de las gonadotropinas, y vamos a ver pues muchas cosas más. El elemento clave, en el caso de la fisiología reproductiva, son varios, pero el más clave es la ovulación, ¿no? Que es la liberación del ovocito o del óvulo o del ovocito secundario. Y además pues que la ovulación se define o se da en mujeres como un evento espontáneo y es regulada por principalmente hormonas, que se va a estar sintetizando en 3 órganos diferentes. Y acuérdate ese orden, acuérdate quiénes y el orden. El hipotálamo, la hipófisis y los ovarios. Te vas a dar cuenta que en realidad pues las hormonas afectan desde el estado de ánimo, la temperatura corporal, la sensibilidad de la piel, van a jugar un rol muy importante, ¿no? Porque recuerda que en el caso de la señorita las principales hormonas que se liberan son los estrógenos y la progesterona, ¿no? Los progestágenos a los que le llamamos. Como te había mencionado, te tienes que acordar el orden y el nombre. Tenemos por acá el eje hipotálamo, hipófisis, ovario. He tratado de plasmar un resumen en esa parte porque el hipotálamo, la hipófisis y el ovario, los tres van a estar formando hormonas muy importantes. Por ejemplo, el hipotálamo va a estar formando algo conocido como las gonadoliberinas o la hormona liberadora de las gonadotropinas, la GnRH. Esta GnRH va a estar dando o haciendo efecto justamente pues porque tiene los receptores específicos para esta hormona, en la hipófisis anterior, o también conocida como la adenihipófisis, en la cual pues va a estar haciendo efecto para liberar la FSH y la LH. Ahora, no es que la hipófisis anterior o la adenihipófisis también secrete esas hormonas, ¿eh? También secreta la tirotropina, las corticotropinas, las lactotropinas, somatotropinas. O sea, el término tropina significa liberadoras en pocas palabras. Y obviamente las gonadotropinas, que en este caso son las FSH, que es la folículo estimulante, la hormona folículo estimulante, y la LH, que es la hormona luteinizante. Estas van a estar pues haciendo efecto en el ovario, y estos van a liberar grandes cantidades de estradiol, que van a hacer justamente que aumente la sensibilidad en los folículos gracias a la FSH. Obviamente la FSH, su mismo nombre lo dice, folículo estimulante, va a hacer que los folículos crezcan, va a haber un crecimiento excesivo de los folículos primordiales. Y esto también va a desencadenar, ¿qué cosa? Con un gran contenido de estradiol. Entonces, el gran contenido de estradiol a nivel periférico, a nivel sanguíneo, va a hacer que la hipófisis anterior regule. Entonces, ¿qué pasa? La hipófisis anterior o la adenihipófisis libera un pico alto de LH. Y sabemos por teoría que la LH obviamente va a hacer que en los ovarios se esté dando el evento más importante, que es la ovulación. ¿Está bien? Es la ovulación. La ovulación obviamente es el proceso en el cual se libera, ¿no? Se rompe el antro del folículo maduro porque hay un trasudado muy enorme a nivel de esa parte.
Y el folículo vacío se convierte en cuerpo lúteo, ¿no? O el cuerpo amarillo, lo que le llamamos. También se secretan gran cantidad de estradiol y progesterona. Progesterona, en el caso, pues, esto en realidad es contraproducente, así que hay una retroinhibición. Recuerda que hay un feedback, ¿no? Feedback positivo y feedback negativo. Entonces, el hipotálamo hace que automáticamente cierre la cañería para dejar, justamente puede secretar gran cantidad de GnRH, haciendo que disminuya ahora. Y obviamente la hipófisis anterior, como respuesta a esto, hace que los folículos, las hormonas folículo estimulante y la LH disminuye. Los ovarios no captan muchas señales de FSH y LH, haciendo pues que el cuerpo lúteo, hay una regresión del cuerpo lúteo, y obviamente pues se forme el cuerpo blanco o albicans, ¿no? Entonces, esto hace que cantidades de estradiol y progesterona desciendan, y como hay poco de estas hormonas, automáticamente el hipotálamo vuelve a tomar esa notificación y vuelve a generar GnRH, y así está, ¿no? Todo el ciclo. Entonces, esto en realidad pues está normado por el eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Entonces, es muy importante recordar el orden y el nombre, o bueno, en el caso los nombres. Algo muy importante que tenemos que recalcar acá son las células de la teca y la granulosa. Ahora, sabemos que en realidad las células de la teca y la granulosa van a estar formando parte pues de los folículos. Y en el caso pues de los folículos, obviamente vamos a darnos cuenta que hay estrógenos que se van a estar formando a partir de estas zonas, porque recuerda que los estrógenos son secretados por los folículos ováricos, mientras que, acuérdate de esto de acá, los cuerpos lúteos, y vamos a acordarnos de los folículos. Los folículos se encargan de secretar estrógeno, y en el caso de los cuerpos lúteos, se encargan de secretar la famosa progesterona. ¿Está bien? La llamada progesterona. Muy bien. Ahora, acá tenemos a nuestro sistema reproductor femenino, a los órganos internos. Y en el caso, pues, de los órganos internos, lo que estamos estudiando ahorita vendría a ser el ovario. El ovario, como ya te había mencionado previamente, tiene la corteza y la médula. La corteza y la médula. En el caso de la corteza, obviamente, pues vamos a estar encontrando lo que yo te había mencionado, a los folículos. Vamos a encontrar los folículos y además, pues, que estos van a estar folículos en crecimiento. Ahora, ¿por qué van a estar en crecimiento? Porque va a haber acción de la hormona FSH y también en parte de la hormona LH. Ahora, algo que me importa acá es justamente esto. Quiero que entiendas que hay células de la granulosa, que están en esta parte de acá, y células de la teca. En el caso, pues, de la primera etapa del ciclo ovárico, que es la fase folicular, en este caso encontramos las células de la granulosa, ¿no? Las células de la granulosa se van a encargar de nutrir al óvulo y además que se van a encargar de secretar un factor inhibidor de la maduración de los óvulos. Obviamente, estos se van a encontrar en profase de la división meiótica. Y obviamente, pues, las células de la granulosa van a estar haciendo efecto con altas concentraciones de FSH, de la FSH. Entonces, ¿qué hacen? La FSH llega en gran cantidad, hacen que las células de la granulosa crezcan, va a haber un crecimiento rápido, van en tamaño y en volumen, obviamente. Y obviamente estos van a digievolucionar, para que me entiendas, a lo que vendría a ser pues los folículos primarios, ¿no? Que son estos de acá. Estos son los folículos primordiales. Y estos van a estar dando origen a los folículos primarios. ¿Está bien? Los folículos primarios. Ahora, ¿por qué sucede esto? ¿A esto a qué se debe? Se debe que hay una gran cantidad de estrógeno, que son justamente liberados por los folículos, y los receptores hacen que capten más FSH. Es directamente proporcional. Entonces, si hay más FSH, la FSH trabaja a la par ¿con quién? Con la LH. Debe haber una gran concentración de LH. ¿Está bien? Ahora, la FSH también está trabajando en gran cantidad ¿con quién? Con los estrógenos. Entonces, ¿qué ocurre acá? Los estrógenos, la FSH, hacen que los folículos antrales, que son estos de acá, crezcan. Los folículos antrales crecen, y obviamente esto hace pues
que se desarrolle el folículo maduro de Graf. En realidad van a haber varios folículos antrales en el ciclo ovárico, pero solamente un folículo maduro es el que logra completar todo en realidad, todo el proceso. Los demás se atresian, como este de acá. Creo que acá está el folículo atrésico. O sea, no crecen, son reabsorbidos de nuevo. Se regresionan. ¿Está bien? Listo. Ahora, te puedes dar cuenta que la teca es externa e interna. Ese es otro dato también muy importante. La teca interna se encarga también de liberar gran cantidad de estrógeno. Y también gran cantidad de ¿qué? Gran cantidad de progesterona, ¿no? Y en realidad, pues esto en realidad lo que va a hacer es aumentar el tamaño del antro, que en realidad el antro no es nada más y nada menos que un espacio vacío, hueco que hay dentro del ovario, perdón, del folículo maduro, esperando pues que por presión esto se llene hasta la hora que se libera ¿quién? Se libera el ovocito secundario. ¿Está bien? Entonces para eso vamos a plasmar lo que vendría a ser pues las células de la granulosa y de la teca. Ahí está. Un poco más detallado, si así lo queremos llamar, un poquito más ilustrativo. Muy bien. Recuerda que las hormonas sexuales que son formadas en los ovarios son de naturaleza esteroideas. Son esteroides, ¿no? Las hormonas sexuales. Ahora, en el caso como ya sabemos la naturaleza, que son esteroides, estas hormonas se van a estar pues sintetizando en el ovario a partir sobre todo de colesterol. Aquí está el famoso LDL. No sé si ustedes recuerdan que hay dos tipos de colesterol, ¿no? Lo que conocemos el colesterol bueno o LDL, ¿no? Que es una lipoproteína de baja densidad en este caso, y el HDL, que es justamente el, el bueno, por así decirlo, ¿no? Justamente el colesterol bueno, ¿no? Que es la lipoproteína de alta densidad, el HDL. Pero en este caso estamos utilizando, o nuestro cuerpo, bueno, en el caso de la señorita, ¿no? Utiliza el LDL, el colesterol malo. Entonces, las células de la teca y las células de la granulosa tienen receptores específicos para tanto la LH como para el LDL. Ahora, durante la síntesis se produce primero progesterona. Vamos a verlo por acá. Se produce progesterona. Y además que se forme, mira, primero lo que se está formando. Se está formando primero progesterona y se está formando, ¿qué cosa? Se está formando andrógenos. ¿Ya? Muy bien. Después, durante ya la fase folicular del ciclo ovárico, antes de que estas dos hormonas iniciales puedan abandonar los ovarios, la acción enzimática de la aromatasa, por acá debe estar, ahí está, de la aromatasa, va a poder justamente hacer una conversión, ¿no? Una conversión de lo que vendría a ser, pues, andrógenos a estrógenos. Eso hace la aromatasa. Convierte los andrógenos a estrógenos, ¿ya? Para poner justamente una regulación. ¿Y cómo está ligado o cómo es que los andrógenos se forman a estrógenos? Porque la hormona folículo estimulante induce, gracias a la adenilato ciclasa, que es este de aquí, que fosforile justamente al ATP, o bueno, fosforile al adenosin monofosfato cíclico gracias al ATP, y la aromatasa se activa para convertir los andrógenos a estrógenos. Y es así como es que se van formando las células sexuales. El estrógeno y las progesteronas. Listo. Muy bien. Por acá tenemos el ciclo ovárico y el ciclo menstrual. En realidad, pues son dos ciclos relativamente, trabajan a la par, están trabajando prácticamente pues de una manera muy colateral, de una manera muy importante y resaltante. En el caso del ciclo ovárico, recuerda pues que hay dos, bueno, más que nada, tres, son dos fases, ¿no? Importantes, antes y después de la ovulación, porque en el día 14 ocurre la ovulación. En la fase previa a la ovulación, estamos en la fase folicular,
que es donde aquí pues los folículos, su mismo nombre lo dicen, ¿no? Están en desarrollo por acción de las FSH y de la LH. Y luego tenemos la fase lútea o la fase luteínica, ¿no? Donde las células de la teca y la granulosa ya prácticamente pues están desfasadas, ¿no? Porque ya se han convertido en justamente pues lo que vendría a ser el cuerpo lúteo, el cuerpo amarillo. Ahora, otro dato a considerar es que en el caso pues de la temperatura corporal, antes de la ovulación o previo a la ovulación, está en un estado basal. Pero durante la ovulación o días en la ovulación, esta temperatura aumenta, ¿no? Hasta 36,5, 36,6, 36,7 y se mantiene por largo periodo hasta que vuelve a bajar. ¿Te das cuenta? Y hasta que vuelva el ciclo. Entonces, lo que nos preguntan muchas veces es por acción de quién es que ocurre la liberación del ovocito secundario. Justamente ocurre por un pico elevado de quién? De la hormona LH. Ahí está. Es la LH. La LH es justamente pues la que induce a la ovulación, ¿no? Mientras que en el caso del el ciclo uterínico o el ciclo endometrial o menstrual, si así le quiere llamar, tenemos tres fases muy importantes. Tenemos el ciclo menstrual, la etapa menstrual, la etapa proliferativa y la etapa secretora. En el caso de la etapa menstrual, es aquí donde se presenta la descamación justamente de la capa funcional del endometrio. Y además, pues, que está condicionada por la disminución brusca de ¿quién? De las hormonas ováricas. ¿Cuáles son? El estrógeno y la progesterona. Si tú te das cuenta y eres observador, justamente en la etapa menstrual es porque el pico de estas hormonas, ¿cómo está? En decadencia, está en descenso, no hay mucho en el cuerpo. Entonces, eso es lo que también induce a la descamación de la capa funcional de lo que vendría a ser el endometrio. Luego viene la etapa proliferativa. ¿Qué ocurre en la etapa proliferativa? ¿Qué se está dando? Bajo el estímulo de los estrógenos, justamente pues provenientes de los folículos en desarrollo, el endometrio aumenta rápidamente de espesor. En este periodo justamente pues ocurre, se está dando entre el día 5 y el día 14 o 13 de la ovulación. Nos damos cuenta cómo es que empieza a regenerarse en la etapa proliferativa, aquí. En la etapa secretora, después, esto ocurre obviamente después de la ovulación, el endometrio se vuelve más vascularizado, ya está ligeramente edematoso, bajo la influencia de ¿quién? De la progesterona. Mira cómo está la progesterona, elevada. Y esta progesterona, que promueve la gestación, acondiciona al cuerpo, acondiciona al útero, justamente ¿para qué? Para que haya una implantación, ¿no? Del huevo cigoto. Pero esto va a depender muchas veces de esta hormona, de la progesterona, de las progestinas. Muy bien, ahora, en el caso de la fase secretoria también las glándulas uterínicas o las glándulas del útero desarrollan ¿no? las arterias espiraladas, ¿no? Las arterias tortuosas, y obviamente pues empiezan a secretar un líquido claro, ¿no? Para justamente la nutrición del folículo fecundado, ¿no? Bueno, en el caso del óvulo fecundado, perdón. Bien, entonces ahí tenemos el eje central de lo que vendría a ser pues el ciclo ovárico y el ciclo menstrual. Y esa es una imagen que me encantó bastante, la vi en internet, no sé, creo que por acá está la página web, es muy buena. Cualquier cosita, ahí lo pueden ver. Aquí están en resumidas cuentas qué ocurre con el ciclo ovárico o con el ciclo menstrual, ¿no? Te lo plasman de una manera muy pequeña. Acá vemos que la adenipófisis está secretando folículos, las hormonas folículo estimulantes. Las folículos estimulantes están muy, pero muy pequeñas, están muy pequeñitas. Esto obviamente hace que vayan madurando hasta que llegue a una etapa, un estadio donde ya está preparado, ¿no? Ya que ya le dieron folículo estimulante, ya está preparada. Y obviamente pues viene de un puñetazo la LH y le dice, escupe, tú tienes el óvulo ahí adentro. Y obviamente pues la LH de manera brusca, porque hay una gran concentración en el cuerpo de LH, hace que el folículo maduro o de Graf termine liberando este ovocito secundario. Luego, obviamente, ya el folículo maduro empieza pues a qué cosa, a degenerarse, ¿no? Ponemos el cuerpo lúteo y luego pues por acción de la decaída de hormonas, el cuerpo albicans se termina formando haciendo pues que
se vaya reabsorbiendo, ¿no? Después de algunos días o inclusive algunas semanas. Y con respecto pues a los primeros días se le conoce como la fase folicular, previo a la ovulación, y después le conocen como la fase lútea, ¿no? La etapa post-ovulatoria. Y esto va relacionado también con quién, con lo que vendría a ser pues el endometrio funcional en el caso del ciclo menstrual o el ciclo menstrual femenino reproductivo. Bien chicos, he tratado de explicarlo lo más sucinto, lo más breve posible también, porque sé que algunos de ustedes tienen actividades, tienen muchas cosas por hacer, y he tratado de poder simplificar todo esto. Recuerda pues que las ponencias aún continúan, las ponencias aún siguen todavía vigentes, siguen aún en pie, y el día de hoy hemos pues inaugurado la ponencia pues por quien habla, Antonio Cabrera, y el día de mañana viene una excelente ponente que es justamente pues Aranza, ¿no? De Dato Listo, con el síndrome de ovario poliquístico, con el SOP. Luego tenemos a la crack de crack, Cristel Panta, con cáncer de cervix. Luego viene Gerald, ¿no? Geraldine con su tema de trastornos hipertensivos. Luego nos acompaña también Liz, con hemorragias ¿no? En el embarazo en la primera etapa, en la primera mitad. Y cerramos con el gran Piero, con hemorragias de la segunda mitad del embarazo. Y obviamente, pues como invitado especial, tenemos para todo este banqueo el día domingo, tenemos a lo que vendría a ser pues el full banqueo, ¿no? De todo lo aprendido. Va a haber banqueo de la parte del tema del día de hoy, va a haber banqueo de cuello, de cáncer al cuello uterino, cervix, va a haber pues preguntas, va a haber banqueo de SOP y así sucesivamente. ¿Está bien? Entonces, no coman ansias, si bien es cierto el día de hoy no se van a resolver muchas dudas, si el día de hoy no se van a hacer preguntas, pero estamos esperando hasta el día domingo justamente ¿para qué? Para poder mantener la sintonía, para poder mantener a la gente activa y de una u otra manera tú también seas de una u otra manera pues un poquito responsable y puedas ingresar a nuestras transmisiones que en realidad son exclusivas para seguidores de nuestra comunidad Villamedic, de todo nuestro team Villamedic. Muchísimas gracias por su atención, espero pues que les haya gustado, he tratado de hacer la clase de una manera muy resumida y muy directa y pues vamos a estar justamente atentos a sus consultas, a sus dudas. Recuerda que tienen nuestras plataformas, tienes todas nuestras redes sociales para que tú puedas hacer consultas de los temas que vamos a ir avanzando y pues por allí también vamos a ir conversando. Sin nada más que decirle muchachos, muchas gracias por la atención prestada, muchas gracias por su atención. Mi nombre es Antonio Cabrera y conmigo será hasta la próxima.